De acuerdo, hermano. Como seguimos hablando, vamos a abordar tres profecías mesiánicas de la lista que tenemos en la guía, que son 28, y que cada una de ellas será distribuida en una lista para poder desarrollarse. Simplemente, ¿cómo vamos a hacer? Simplemente está la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y simplemente vamos a desarrollar un pequeño ¿qué entendemos con cada uno de estas maravillosas palabras que nos coloca en la noche de hoy nuestro Señor? Y siendo de gran bendición para cada uno de nosotros, en este momento vamos a proceder a simplemente desarrollar tres por cuestiones de tiempo y, y que ustedes puedan llevar simplemente a una idea de cómo lo podemos abordar. ¿Bien? La primera profecía que tenemos la encontramos en Isaías 53:7, donde la palabra de nuestro Señor nos indica que angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En este versículo se nota que Jesucristo con anticipación estaba muy triste. Tenía una angustia, una tristeza, una pena y un dolor. No por él, por lo que estaba pasando, sino lo que iba a pasar y lo que llevaba del mundo. Cómo pudo llevar todos nuestros pecados dentro de él. Llevar toda esta carga de acciones, pensamientos y sentimientos de todo el mundo. Y no abrir en ningún momento su boca para expresar todo lo que estaba dentro de su ser. Pero vemos cómo esto en Mateo 26:62, donde la palabra de nuestro Señor nos dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro por el Dios viviente, que nos digas si te crees tú el Cristo, el Hijo de Dios. Pero estos grupos religiosos solo buscaban respuestas de Jesucristo con la intención de esconder sus miedos que verdaderamente estaban cumpliéndose las escrituras y buscaban realmente cualquier hecho, cualquier circunstancia para poder cometer todo lo que cometieron en su momento. Sí, hermano, aquí hay, discúlpenos ahorita, ese es un sonido, no es de los hermanos, es un sonido que tenemos aquí relativamente cerca de nuestro hogar y que ahorita hizo una pequeña interferencia. Vemos también la segunda profecía que la encontramos en el Salmo 69:4, donde la palabra de nuestro Señor nos dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robe. En este versículo se establece el aumento considerable de los alejados de Dios. Los creyentes de falsos dioses u objetos de culturas paganas con el transcurrir del tiempo que destruyen el cristianismo y la fe en el único verdadero Rey. Y cómo lo podemos ver también en la palabra cumplida, la profecía cumplida en Juan 15:23, lo cual la palabra de nuestro Señor nos dice, el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre.
Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Se expresan todos estos sentimientos y acciones que pueden tener a favor o en contra de Jesucristo, que serán igual al Padre. Si Dios no fuera enviado a su Hijo para salvarnos de todos nuestros pecados, no fuera reconocido los hechos de Jesucristo que hizo en la tierra para indicar que vino a tal fin y que no había poder comparable sobre otro hombre, y eso le daba mucha envidia y temor por un lado, y por el otro mucha esperanza. Y también vemos, hermanos, esta tercera profecía, lo cual tenemos en el Salmo 16:10, donde la palabra de nuestro Señor nos dice: ¿por qué no dejarán mi alma en el Seol, ni permitirán que tu santo vea corrupción? Dios es el único ser perfecto que vino a esta tierra con el propósito claro, y es la salvación de todo aquel que cree en él, y en los hechos que hizo con la finalidad de cumplir con la palabra sagrada. Debes entender que es lo único con tal poder de sanar tu espíritu, y con el Espíritu Santo llevándolo delante sus mandamientos y lo que nos demanda y la disciplina. Podemos ver también en Mateo 28:7 el cumplimiento de esta palabra, lo cual nos dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí les veréis. He aquí que os dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Gloria a Dios. Fue y es una gran fiesta para todos sus creyentes, para todos nosotros, seguidores de nuestro Señor, y de gran temor para los corruptos grupos religiosos que utilizaban el nombre de Dios en vano, para sus propios intereses. Pero se entendió con los hechos que vino a salvarnos, vino a protegernos de todo mal, y es una gran dádiva que el Señor nos ofrece, y es entregada por gracia. ¿Cuántos lo creen, hermanos, de estas profecías y su cumplimiento en cada una de ellas? Gloria a Dios, hermano Rocker, hermana Sofía. Así es. Una gran bendición. Amén, amén. Gloria a Dios, a nuestro Señor. Vemos otro punto dentro de esta referencia, la genealogía que es de Jesús, y que lo vimos en esa lámina que anteriormente pudimos usar en su momento. Y permítame un momento para nuevamente colocarla, para que lo tengan en cuenta.
¿Recuerdan esta imagen de la primer contenido? Bueno, la genealogía la vuelvo otra vez a graficar nuevamente en este momento para que la tengamos en consideración bajo este aspecto que vamos a desarrollar a grosso modo, o vamos a profundizar un poquito más sobre este aspecto importante. Bien, que lo cual encontramos, como lo habíamos dicho la semana pasada, según el Evangelio de Mateo, en los capítulos 1 y 3, y en Lucas 3. Este punto, hermanos, aunque lo abordamos con el árbol genealógico, podemos ver que ambas listas, en ambas, vemos cómo Jesús proviene de la descendencia de David. Podemos descartar la solidaridad con la humanidad que tiene y cómo todo guarda relación con los acontecidos anteriormente. Podemos ver que Cristo y el nuevo pacto están estrechamente ligados al viejo pacto, pero el pacto hecho por Dios con Abraham, Isaac e Israel, con Moisés y los profetas, y que ellos han sido voceros y difusores de la palabra del Altísimo, y no de las desviaciones que realizó a lo largo de los años y que se apartaron su pueblo de la presencia de Dios a través de todas estas acciones que realizó el hombre. Recordando la lista de Lucas, que la tenemos a la derecha de nuestras pantallas, se enumera entre 20 a 21 generaciones entre David y el exilio babilónico, y otras entre el exilio y Jesús. En el caso de Mateo, vemos cómo se enumeran 14 generaciones entre cada periodo. Como lo dijimos, entre David y el exilio y Jesús. Algunas informaciones relevantes, hermanos, que podemos tener tanto de María como José, empezando por María. Bien, que tenemos esa consideración. Vamos a, primeramente un momento acá. Un momento. Ok. Tenemos una información, bueno, información relevante que podemos conseguir de María, aunque no se sabe mucho de su familia, ni de María en sí misma. Posiblemente María era de la tribu de Judá, del linaje de David, familia humilde, aunque no extremadamente pobre, una mujer devota y reverente, con conocimientos del Antiguo Testamento, una mujer joven, de buena salud, de apariencia atractiva y de pura de corazón, mujer de mejor carácter y de una gran nobleza de alma para ser la madre del Mesías. Por el otro lado tenemos a José, lo cual igual manera como tenemos a María, no tenemos muchas referencias de José, solo que vivía en Nazaret, aunque su lugar o su hogar familiar había sido en Belén, como lo dijo anteriormente mi esposa y lo profundizó un poco. Y que lo respaldamos o lo vemos cuando hacen el censo romano y que efectivamente tuvo que desplazarse hasta Belén para poder hacerlo. José, de oficio carpintero, y Mateo lo llama como el carpintero de Nazaret, un hombre conocido, de buena reputación, de buena voluntad, piadoso, con gran fe, laborioso, comprensivo y lleno de devoción por María, que no desconfió de ella, a pesar
de todas las circunstancias, procedió a casarse con María. Podemos ver también, hermanos, en la referencia bíblica número 2 que tenemos en este contenido, lo que establece en Juan 1, del 1 al 14, en el principio. Podemos ver y podemos profundizar un poco lo que es en el prólogo de Juan, en esta cita bíblica del capítulo 1, versículo 1 al 14, lo cual no podemos pensar que el origen de Jesús se generó desde el momento de su nacimiento como hombre. Como lo establece Juan, podemos ver Hijo de Dios que se remonta al principio de los tiempos. Nos hace referencia: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gloria a Dios. Desde el principio, por él, todas las cosas fueron hechas y sin él nada fuera sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida de Jesús se remonta a la eternidad. Se declara como Hijo de Dios, igual a Dios con poder de crear. Estaba con Dios cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Se hizo carne y habitó entre los hombres. Podemos ver también cómo Pablo describe la encarnación de Jesús en Filipenses 2, 5 al 8. Lo cual nos dice: siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios, amén, con esta maravillosa palabra. Señor es grande. Amén. A él toda la gloria. Filipenses 2, 5 al 8. Gracias. A su amén, hermanito. Ok. Es un milagro poderoso que Dios, haciéndose carne y habitando entre los hombres en amor, Cristo eterno, nació como cualquier niño de Belén y estuvo entre los hombres durante 33 años aproximadamente. Para muchos esta afirmación no la podemos comprender del todo, pero lo que sí debemos tener la certeza de creerlo en fe, porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, hermanos. Este tiempo de 33 años es llamado los días de la carne, tiempo donde Dios hizo que los hombres comprendieran todo lo que tenía que acontecer en ese tiempo y que hoy por hoy todavía su palabra es viva, su palabra es eterna y glorificamos su nombre en todo momento por permitirnos en este momento poder alabarlo, glorificarlo y honrarlo. También vemos, hermanos, el prólogo de Lucas 1, de los versículos del 1 al 14. Este evangelio, hermano, escrito en griego koiné literario. Este griego koiné es simplemente un idioma muy usado en este tiempo, un idioma muy común. Con el helenismo
ese sincretismo, como lo comentamos la semana pasada, ese sincretismo cultural que este era el idioma, por decir, hoy en día el inglés, en esos tiempos. Hay parecidos entre la introducción de este Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, sabemos y entendemos que ambos libros fueron escritos por Lucas. Podemos ver cómo Lucas tenía la intención de escribir 2 tomos con una misma historia y era la iglesia cristiana primitiva. No se sabe si Lucas incluye los evangelios de Marco y Mateo. Se cree que ya estaban escritos, ya que Lucas hace referencia que tomaron referencias de muchos libros, documentos y evidencias para relatar los hechos y acontecimientos del Mesías y de la iglesia del primer siglo, donde es muy probable no solo haya tomado los evangelios de Marcos y Mateo, sino alguna historia fuera de los dos evangelios canónicos, que mi esposa lo había comentado anteriormente. Lucas estudió muchos materiales antes de componer, antes de escribir el evangelio. Es un evangelio fidedigno y válido. Lucas fue cuidadoso en decir la verdad exacta. No fue testigo ocular de los hechos, sino un narrador con el método de investigación y de entrevista, por así decirlo, donde parte de sus fuentes fueron los testigos oculares directos, buscando la información original y garantizando el preciso registro de cada uno de estos datos. Lucas fue un historiador inspirado que le pareció apropiado y ser guiado por el Espíritu Santo para redactar este relato completo, preciso y auténtico de la vida de Cristo. Lucas tiene un deseo de transmitir los beneficios de su estudio cuidadoso de la vida y las enseñanzas de Jesús. Podemos ver que los evangelios sinópticos, Mateos, destaca la enseñanza de Jesús, Marcos, los hechos de su ministerio, pero Lucas combina ambos elementos en un modo más completo y sistemático, donde la investigación fue parte de su proceso, siguiendo el curso de los acontecimientos muy de cerca, hermanos, hasta llegar a la fuente de origen y ver esos aspectos de forma detallada. Vemos cómo Mateo y Lucas hablan de forma detallada del nacimiento de Jesús y Marcos y Juan no habla realmente del nacimiento de Jesús, sino que empieza el relato con la inauguración del ministerio público. Hasta el momento, hermanos, ¿todos bien? ¿Vamos bien por aquí? ¿Algún detalle? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Ok, hermana Catherine. Ok, perfecto. Hermano Edward. Ok. Ok, gracias. Perfecto, hermana Sofía. Ok, sigamos entonces. Bueno, con la referencia bíblica número 3, lo cual nos dice, aconteció en aquellos días. Esta corresponde a la historia del avenimiento de Jesús, donde empieza con 3 anunciaciones que el ángel Gabriel realizó y que son significativamente rompiendo el silencio de 400 años aproximadamente de algún profeta, algún enviado, lo cual en este momento vamos a ver la anunciación del nacimiento de Juan. Lo podemos ver en Lucas 1,
del 5 al 25. Los invitamos a que puedan tomar nota de estas referencias bíblicas y que lo puedan leer en su momento, en su tiempo, puedan leerlo. Ok, comenzamos con la anunciación del nacimiento de Juan. Aproximadamente, hermanos, podemos ver que fue en el año 6 a.C., cuando Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel mientras cumplía los deberes de sacerdote del linaje de Aarón, y que solo se hacía una semana en toda su vida. El ángel anunció el nacimiento de un niño que tendría por nombre Juan y que prepararía la llegada del Hijo de Dios. Debemos ver que tanto Zacarías como Elizabeth, su esposa, eran de avanzada edad y que esta noticia fue inesperada y difícil de creer por parte de Zacarías, donde el ángel lo volvería a Zacarías mudo hasta el nacimiento de Juan. Vemos también en la anunciación del nacimiento de Jesús, que lo vemos en la palabra de nuestro Señor, en Lucas 1, del 26 al 38, donde esto, este hecho, fue realizado 6 meses más tarde de la primera anunciamiento de nacimiento de Juan, lo cual el ángel Gabriel se le aparecería a María, una joven de Nazaret, de Galilea, y le anunció que sería madre del Mesías. Fueron palabras que le asombraron y la turbaron mucho, y que buscó más orientación de cómo se harían estos acontecimientos. María se preocupó de gran manera por todos los inconvenientes que presentaría ante este anuncio a nivel familiar y a nivel de sociedad, comprendiendo lo que era la cultura judía en ese tiempo. Pero es muy posible de que ella hablaría con su familia y con José, quien era quien la iba a desposar. Vemos también el primer sueño de José en Mateos 1, 18, 25, donde nos preguntamos si verdaderamente María confió en decirle todo lo acontecido a José. Creemos que sí, ya que de una u otra forma iba a saberlo con respecto a lo ocurrido, y que de todas formas le generaron grandes dificultades a José. Ya María estaba desposada con José, lo cual para la cultura judía esto era más sagrado que un compromiso matrimonial en estos tiempos. Ya María pertenecía a José, aunque todavía no estuvieran casados legalmente. La fidelidad de María estaba en duda. Muchos se pudieron preguntar si era un milagro o una infidelidad. Es por ello, para asegurar el plan perfecto de Dios y la colaboración de José, un ángel se le apareció en el sueño para indicarle que no temiera de recibir a María como mujer, porque el Mesías fue engendrado por el Espíritu Santo. La tomó como esposa, pero no la conoció después de dar a luz al Mesías. Pero esta palabra conoció también es usada anteriormente en la Biblia y la podemos ver en Génesis 4 del 1 al 2, donde nos dice la palabra de Señor: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín. Para tener en cuenta sobre este aspecto de la palabra conoció. La palabra conoció es alusiva a tener relaciones sexuales, y lo vemos en el ejemplo de Adán y Eva para concebir a Caín y después a Abel. Vemos también la visita de María a Elizabeth en Lucas 1, 39 al 56, donde María conoció el secreto de su prima Elizabeth
por boca de Gabriel y se le apresuró a ir al hogar de Zacarías y Elizabeth en las montañas de Judea para visitarle. Aquellas dos piadosas mujeres tenían un secreto en común y encontrarían juntas para la ayuda mutua. Para el nacimiento de Juan, podemos ver en Lucas 1, 57, 66, donde Lucas hace un relato notable del nacimiento de Juan, que iba a transformar, a trastornar a la nación y presentar a Jesús. Zacarías recibió la noticia que él y su esposa iban a ser consumadas en sus oraciones y el cumplimiento de sus sueños con el nacimiento de un hijo en su vejez, pero que eran muy piadosos y con gran fe para ser padres de un hijo que iba a preparar el camino del Mesías. Normalmente a la cultura judía se le llamaba al primogénito al igual que el padre. En este caso debería ser llamado Zacarías, pero ya había una palabra lo cual tendría por nombre Juan. Y eso le sorprendieron mucho a la hora de su nacimiento. Como lo mencionamos anteriormente, el ministerio de Juan era para preparar el camino del Mesías. Se levanta como profeta después de 400 años de silencio, donde la esperanza mesiánica del pueblo se había esfumado de la mente y de los corazones del pueblo judío, absorbido por el formulismo y el secularismo. Podemos ver que el formulismo, cualidad o actitud de generar las apariencias con sus actuaciones. Y el secularismo es aquel pensamiento o actuación que es o perteneciente a un relato de la vida, estado o costumbre del siglo o del mundo. Por lo tanto, podemos decir que no tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas y usos religiosos. Entonces, hermanos, estando el pueblo bajo estas influencias, se necesitaba una voz que desportara al pueblo, exhortando a estudiar las escrituras, pretendía o reprendía los pecados y colocaba las exigencias del Dios justo y de justicia. Juan preparó algo de terreno para la semilla que esparcería el Mesías, donde los primeros que recibieron el llamado fueron los discípulos de Juan. El ministerio de Juan fue de gran relevancia para que durara el tiempo necesario también del ministerio de Jesús y que se cumpliera todo lo escrito. Juan predispuso los pensamientos y las vidas del pueblo para recibir la venida del Mesías. Y por último, hermanos, que tenemos acá en esta noche de hoy, que ha sido de gran bendición, tenemos la profecía de Zacarías en Lucas 1, 67 al 80, lo cual nos establece los objetivos y el propósito de Juan indicados a Zacarías y a Elizabeth. Lo cual primero podemos ver que irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó desde lo alto, para dar a luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Gran orgullo y gozo para este matrimonio, para criar y educar a un profeta. ¿Cuánta devoción entregarían, hermanos? ¿Cómo sería instruido en las escrituras sabiendo lo que tendría que hacer? Una gran bendición, hermanos, la verdad. Este tiempo, este contenido que ha sido maravilloso.
No sé si alguno de nuestros hermanos desea tener alguna intervención, que tenemos acá 1 minuto 30 segundos, 1 minuto 40 segundos. No sé si alguno de nuestros hermanos desea alguna participación. Con toda confianza pueden abrir su micrófono en este momento y pueden participar, hermanos.